Ok, continuamos. Entonces, decíamos aquí. Entonces, ahora hay que hacer la multiplicación. Sí, y ya lo chequé. Solo se me fue aquí el signo en la matriz. Pero sí está bien la que nosotros calculamos como la inversa. Esta matriz inversa es el vector fila por columna NSA. Y en el primero, pues me da 10, 0, 0. Y por el signo de acá me da positivo, ¿no? Solo se me fue aquí. De todas formas, la operación en el resultado está bien, ya que para calcular esta, tendríamos que multiplicar esta fila por la cuarta columna de acá, ¿sí? Entonces veamos las posiciones que nos da 1 por 1, 1, y luego nos da 0, aquí, 0 y menos 10. En este caso nos daría 9, y no es el resultado que nosotros encontramos por inspección. Quiere decir que este signo que aquí se me fue, pues sí, efectivamente no está, porque el resultado de la matriz inversa, la de cubo con respecto a la base, nos indicaba que era un 10 positivo, ¿no? Entonces, por ahí este fue mi error. Y entonces el resultado nos daría 11. Lo mismo por acá, tenemos que este es 0, menos 10, más 10. Entonces, menos 10 más 10 me da, menos 10 más 20 me da 10, ¿sale? Y en el último tendríamos 0, 0, menos 9, que tendríamos, a ver, espérenme, aquí está, sí, que sería menos 9, pero este último 10 con este 1 me da la diferencia. Entonces ahora sí, de 10 menos 9 tenemos 1, efectivamente, ¿no? El único ahí que se me fue este signo aquí, pero la operación estuvo bien. Después tal vez a la hora de copiar y pegar para ejemplificarlo. Entonces ahí está. Y entonces ahora vamos a comprobar lo que es la orientación resultante, ¿no? Dice que la orientación resultante nos indica que el sistema X del cubo, que era lo que quería, con respecto a la base, están en sentidos encontrados de X con respecto a Y, ¿no? Entonces, veamos acá cómo quedó. Híjole, ya lo borramos. Pero era el X, ¿sí? Y el Y. Déjenme ver si tengo la imagen. Pero habíamos puesto, bueno, el que sí me acuerdo, este era X, este era Y, y este era Z, y de este teníamos, y de este teníamos acá el eje X, y el eje Y, y el eje Z, ¿sale? Hasta ahí vamos bien. Entonces aquí nos queda X, Y, Z, y acá nos queda X, este es Y, y este es el Z. Entonces dice que el eje X coincide con el Y en sentido contrario, y es lo que nos está dando aquí la matriz resultante de esta operación. Dice que el X del móvil, que en este caso es el cubo, con respecto a la base, está con el Y en sentido encontrado. Aquí está X con Y en sentido contrario. Muy bien. Y después también nos dice que el sistema en Y de la base o del cubo está con X alineado. Y con X alineados. Perfecto, no hay ningún problema. Y finalmente Z con Z. Z con Z. Alineados. Alineados. Y entonces, ahora sí lo que veíamos acá arriba, dice que en X queda 11 unidades porque eran los 10 que teníamos aquí, pero en este caso la base estaba a menos 10 de la cámara, pero al final de cuentas es absoluto, en este caso 10. Y aquí teníamos desplazado una unidad, por eso nos da 11 como resultado de aquí hasta el objeto, ¿no? Y 10 en Y
porque habíamos dicho que teníamos pero de manera menos 10, y mismo Z, tenemos que acabar esta matriz hacia arriba, y la cámara está a ver el objeto abajo, por eso regresamos que va una. Y entonces, las formas pueden separar las matrices de la función universal, las referencias, más en la perspectiva, cuando son un objeto número a un fijo, y lo vamos a ir definiendo. Esto se puede cuando estamos haciendo el ejemplo de la regresión de ideas, más cuando estamos utilizando ramas, algunos servicios de camino, especialmente con cámaras. Para esa cadena de trabajo, y estos puntos puedes dar al manipulador para seguir las coordenadas y tome los objetos como se dice. Bueno, en interpretación tendría que dárselos manualmente en la programación. Entonces, cuando lo estamos haciendo ya de forma sistemática, dentro de la resolución del modelo, se meten estas matrices de transformación homogénea con la matriz generalizada para obtener los nuevos puntos, nueva orientación, y en automático se le va asignando estos valores, ¿no? Bueno, esto con respecto a la matriz de transformación homogénea inversa. ¿Alguna duda, comentario? No, todo bien, profe. ¿Todo bien hasta el Profe. momento? Perfecto. Bueno, y otro de los problemas que se presentaron fue en la cuestión de la asignación. Por ejemplo, aquí, como les mencionaba, este lo habíamos puesto al revés, precisamente también para demostrar lo que es el sistema de esbógiros y, por ejemplo, estuviéramos considerando el X, Y, Z, en este caso, ambos están bien asignados. Pero si estuviéramos considerando que este era X, este era Y, mentira, ¿cuál era? Este era Y, este era X, entonces estábamos hablando que Z debería de ir hacia abajo, por lo de los sistemas de esbógiros. Y los mismos problemas se nos presentan cuando estamos asignando sistemas de coordenadas a los manipuladores, cuando no se nos dan, digamos, los modelos con esos ejes. Se tiene que hacer unas consideraciones para poder implementar estas metodologías y además también para poder interpretar lo que es Denavit y Hartenberg, que ustedes ya también lo conocen, ¿no? Pero bueno, para la asignación de coordenadas hay que considerar lo siguiente. Primero, si es necesario asignar sistemas de coordenadas a los eslabones y articulaciones, esto es para describir la relación espacial entre los elementos, obtener la matriz de transformación homogénea y relacionar los sistemas de coordenadas. Eso no tenemos duda de para qué se requiere. La bronca o el problema es cómo lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, la asignación de los sistemas de coordenadas permite la obtención de parámetros cinemáticos del manipulador, en este caso de la base, de las articulaciones y del efector final, con los que vamos a estar trabajando e interactuando con los objetos. Primero, hay que establecer dentro de esta convención algunas de las condiciones iniciales. Dice, Denavit y Hartenberg propusieron en 1955 el método matricial para establecer un sistema de coordenadas ligado a cada elemento en una cadena articulada. Y la convención, dentro de lo que establece para poder determinar estos parámetros, lo primero es identificar una posición inicial. Una posición le llamamos de home, ¿sí? Hay algunas otras cuando ya vamos a guardar el robot o ponerlo en stand-by, que se le conoce como posición de nicho. Y estas posiciones, la intención que tiene, en específico, por ejemplo, la de home, tratar de alinear todos los ejes y todas las articulaciones con los eslabones del robot para que al estar alineados, como nos hemos podido percatar a la hora de asignar los sistemas de coordenadas y estar alineados los mismos, la matriz de transformación homogénea se vuelve en una matriz identidad, porque tanto los ejes X y Y, Z del móvil corresponden con los ejes X, Y, Z del fijo, y simplemente se reduce a tomar distancias a las longitudes de los eslabones, ¿no? Por ejemplo, si el eslabón mide 10 centímetros, pues obviamente habrá un desplazamiento sobre el eje X de 10 unidades. Entonces, esa es la intención de llevar el manipulador completamente extendido para poder alinear esos ejes. Y a la hora de estar determinando el modelo de la cinemática, se simplifiquen las ecuaciones, ¿no? No necesariamente quiere decir que cambie el modelo, es el mismo, solo que a la hora de que lo estamos alineando, la hora de simplificar, de resolverlo, es más sencillo que si lo estamos haciendo con alguna otra orientación específica o alguna otra posición. Vamos a llegar al mismo punto, al mismo resultado, pero pues nos va a costar más trabajo llegar a él, ¿no? Entonces se tiene que llevar a una posición inicial completamente extendido. Esto es una referencia para medir los desplazamientos del sistema, ¿no? En este caso, pues aquí les pongo un ejemplo de un robot. Está completamente extendido. No podemos extenderlo, digamos, más. Otra de las posiciones podría ser hacia arriba, ¿sí? También es otra de las posiciones completamente hacia arriba, hacia este lado, pero
tratar de alinear todos los sistemas de coordenadas lo más posible. En este caso se está alineando este eslabón con este y con los que se encuentran en la muñeca para poder tratar de minimizar las ecuaciones de este manipulador. No podríamos, les digo, alinear, digamos, este eslabón con este más y con la base, es lo más que lo podemos extender. Entonces es una de las condiciones de alinear el manipulador. Sí. 2. Se enumeran los eslabones del sistema comenzando por la base del robot hasta N para el efector final. Entonces necesitamos identificar estos eslabones, como podríamos tenerlos aquí. Voy a ponerlo en rojo. Híjole, va a ser un poquito complicado, pero, por ejemplo, este sería mi eslabón 0. ¿Sí? Comenzando desde la base del robot hasta N, ¿no? Se enumeran las articulaciones del sistema comenzando con 1 para la primera articulación y la última N. Entonces regresamos aquí, este sería mi eslabón 0, este sería mi eslabón 1, que sería el que va a girar con respecto a la base, este sería mi eslabón 1, todo esta parte, ¿sí? Mi eslabón 2 sería este otro, que sería el brazo, el 3, estaría por acá, el antebrazo. El 4 es un par de eslabones que a lo mejor no los vamos a ver aquí, 4 y 5, que son los que nos van a permitir hacer los movimientos de rotación y elevación de la muñeca, ¿no? Entonces, este manipulador es de 5 grados de libertad y se enumera desde 0 para poder considerar la base. Y acuérdense que cada articulación se va a formar entre un par de eslabones. En este caso, la articulación 1 estará formada entre el eslabón 0 y el 1, la 2, entre el 1 y el 2, y así sucesivamente, ¿no? De hecho, es lo que dice el segundo punto. Dice, el tercero, se enumeran las articulaciones del sistema comenzando con 1 para la primera articulación y N para la última, donde N es el número de grados de libertad que vamos a tener en el manipulador. Los sistemas de coordenadas se asignarán en donde se intersecan el eslabón iésimo menos 1 con la articulación I, de acuerdo con los siguientes puntos. Ahorita vemos. Entonces, aquí, entre estos dos elementos, entre el 0 y 1, va a haber una articulación y veremos cómo se va a asignar los sistemas en esta articulación. En este caso, entre este sistema, este punto de referencia y vamos a tener una rotación en el plano horizontal, por así decirlo. En este caso vamos a tener otra rotación, pero ya sería en el plano, digamos, de la pantalla, sobre este eje. Y así cada uno de ellos, ¿no? Entonces se tiene que ir identificando esas articulaciones, esos giros, ¿no? Aquí tenemos otra articulación, esto sería teta 1, teta 2, teta 3. Les decía, aquí tenemos 2, teta 4 y teta 5, por así decirlo. Híjole, no me deja hacerlo ovalado. Así. Que sería la elevación y el giro. En este caso no hay desviación, solo elevación y giro. Y el siguiente de las consideraciones, está un poquito lenta la máquina, perdón. Dice, los ejes Z estarán ubicados a lo largo del eje de movimiento de la articulación, que era lo que les había comentado en sesiones anteriores, para poder asignar los ejes a los esquemas que les había dejado para que los revisaran. En algunos casos esos esquemas, algunos no los tienen y en algunos otros está representado con un solo sistema de coordenadas. Y esto es porque esos sistemas de coordenadas están en el mismo punto de origen. Algunas veces son representados de la siguiente forma. Por ejemplo, si tuviéramos aquí X, Y y Z, y aquí tengo X, Y y Z también, otro sistema, o puede ser con otra orientación, no importa que cambie, pero en algunas veces, en algunas ocasiones, están sobrepuestos, ¿no? Y algunas otras, estos están representados con 3 puntos suspensivos, así, 3 o 4.
indicando que el origen de este sistema es el mismo que este, pero para no sobreponerlos y poder entender que cómo están las orientaciones de uno con respecto a otro, se desplazan, pero se unen por medio de puntos. Podría yo tener acá otro sistema abajo, ¿sí? Así, y también hacer la referencia de ese sistema con estos puntos suspensivos, ¿no? Indicando que tienen el mismo origen. Entonces, el último esquema de la parte de las matrices de transformación homogénea, había un par de sistemas de coordenadas, en específico en la muñeca, en donde solo aparecía un sistema, y los otros dos sistemas estaban igual, idénticamente ubicados ahí, porque era el mismo origen, ¿no? Se considera que tenemos ahí una junta universal y el mismo punto de origen de los sistemas coincide. Bien, entonces, dependiendo del tipo de articulación que tengamos, dice, para el caso de la articulación de la revolución, el eje Z va a estar a lo largo del eje de rotación, como nosotros identificamos sobre qué punto, sobre qué eje está rotando, ahí debemos de asignar el eje de coordenadas de Z, el eje Z. Y para el caso de las articulaciones prismáticas, será a lo largo del eje de movimiento de esta articulación prismática, es decir, hacia dónde se desplaza. Ya borré los elementos, ¿no? Entonces, considerando esto, por aquí, por si está muy lenta esta máquina, perdón. Tendríamos lo siguiente, entonces, y podemos ubicar aquí estos eslabones, ¿sí? Un eslabón de entrada, el de salida, y en donde tengamos el punto de unión, y dependiendo del eje del movimiento que realice, en este caso hay una rotación sobre este pivote, pues aquí será el eje Z, ¿no? Si estamos hablando de un prismático, pues el desplazamiento es lineal y se va a asignar pues en la dirección de ese desplazamiento, simplemente, ¿no? Ahí en el caso de algunos esquemas que teníamos híbridos, es decir, que había articulaciones de revolución y articulaciones prismáticas, pues simplemente hay que considerar ese tipo de movimiento, ¿no? Ese como primer punto. Después, dice, se asigna el primer sistema de coordenadas a la base del manipulador. Aquí habría que considerar algunas otras cosas. Por ejemplo, por lo general así se hace, ¿no? Se asigna a la base. Déjenme regresar el esquema. Ahí está. Por lo siguiente, en algunas ocasiones se asigna el sistema de coordenadas aquí a la base para tener como punto de referencia este offset, esta distancia, pero todo el modelo matemático va a llegar única exclusivamente hasta lo que va a ser el plato de herramientas. Ya no se considera el efector final. Esta distancia muchas veces viene en algunos manipuladores industriales, lo que viene la librería o el archivo que nos completa el comportamiento de la herramienta, para poder calcular el TCP o el Tool Center Point o centro de herramienta, tanto la orientación como el desplazamiento, ¿no? Cuando eso pasa, asignamos un sistema de coordenadas a la base. Cuando ya queremos considerar de una vez la parte de la herramienta, el elemento final, ¿sí? El sistema de coordenadas no se asigna a la base, sino a la primera articulación, y le vamos asignando obviamente a cada una de las articulaciones los sistemas de coordenadas, y una vez que llegamos a este punto simplemente se asigna un sistema de coordenadas idéntico al anterior, para establecer la misma orientación del plato de herramientas con respecto a la herramienta, y esto lo único que nos va a permitir es considerar este desplazamiento o las coordenadas del centro de herramienta que les estoy mencionando, el Tool Center Point, ¿no? El TCP. De hecho, aquí déjenme escribirlo. Para este sería el Tool Center Point, TCP. Bien. Entonces, dependiendo de qué es lo que vamos a considerar. Y les decía, por lo general siempre entramos aquí en la base y llegamos hasta el plato de herramientas, y ya después se compensa esta herramienta con una pequeña, ¿cómo decirlo? Un parche dentro de
cuestiones del manipulador a la hora que estamos programando en un centro integral de manufactura. Y esto nos permite también que podamos estar intercambiando de herramientas, porque no todas las herramientas van a medir lo mismo, ni van a tener el mismo ángulo. Por ejemplo, si fuera, en este caso, una pinza, pero si fuera una antorcha para soldadura, pues va a cambiar tanto la distancia como el ángulo que va a tener al final, y también va a cambiar el centro de herramienta, ¿no? Por eso es que se consideran esas dos opciones. Bien, entonces, regresamos a estas consideraciones. Ahí está. Entonces se asigna el primer sistema de coordenadas a la base del manipulador. Los ejes de este sistema están en línea con la orientación del brazo y es el sistema 0. Por lo general, este sistema que está en la base, nosotros decidimos de qué forma va a estar todos los ejes, ¿no? X, Y y Z. Aquí no es necesario que el eje Z esté forzosamente alineado al eje de rotación, ni que esté asignado al de traslación, o que X tenga que estar hacia adelante o hacia atrás, no importa, eso lo asignamos nosotros, porque al final de cuentas es el punto de referencia de nuestra mesa de trabajo o del punto donde yo voy a insertar este manipulador. Pero, pues como recomendación para simplificar el modelo a la hora de resolverlo, pues tratar de que X apunte a los eslabones en donde está extendido el manipulador, y Z apunte pues o que se alinee con la primera articulación que estamos resolviendo, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que considerar. Por lo tanto, si en este caso, que no necesariamente tengo que asignarle, que X está hacia acá adelante, Y hacia arriba, o Z y Z hacia acá, porque en ese sentido está la articulación. Les repito, les reitero, no es forzoso que tenga que ser así, ¿no? Otra opción, tal vez por conveniencia o por cómo está la mesa de trabajo, podría ser que esto fuera X, esto fuera y este simplemente Z, o viceversa, ¿no? Eso ya va a depender de dónde lo insertemos. Ahí está. Entonces, lo que sí, para los siguientes sistemas, dice, los ejes X y se asignarán de manera tal que estos sean normales a los ejes Z y -1, es decir, perpendiculares. Esto es por la cuestión de cómo se van a determinar los parámetros de Denavit y Hartemer, y una de las cuestiones que tenemos aquí que identificar es el ángulo que se forma entre esas X, haciéndose girar sobre Z las articulaciones. Por eso se recomienda que cuando tú asignes estas X sean perpendiculares al eje Z anterior, ¿no? Y Y dice, completará los sistemas de coordenadas para formar sistemas de dextrógiros, es decir, que cumplan con la regla de la mano derecha para no tener combinación de sistemas de un dextrógiro, un desbógiro, y en función de eso tener ahí una pérdida de información, ¿no? Entonces tenemos lo que les decía, en la parte de asignación del sistema de la base, o el de la herramienta. Si un último sistema de coordenadas se asigna al efector final, este habrá de conservar la orientación del sistema de coordenadas n-1, lo que les platiqué ahorita, que es el del plato de herramientas, simplemente para considerar la distancia de este elemento, ¿no? Entonces, se identifica el sentido positivo, esto sí, también no lo olviden, hay que identificar el sentido de giro de las articulaciones. En el caso de los de revolución, un giro en sentido antihorario es positivo y en el horario es negativo. Pero también va a depender de desde qué punto de vista lo estemos observando. Voy a poner aquí, este es mi sistema X, este es Y, ¿sí? Y voy a poner un punto, ¿no? Bueno, así se representa, un punto. Si no pudiera tener una vista isométrica, esto se representaría así. De tal forma que esto es X, esto es y este punto obviamente es Z. Pero cuando es punto, representa la flecha del vector saliendo. Entonces, si ya lo viera yo desde punto de vista isométrico, pues estaría así. Ese es el sistema dextrógiro. Ahí sí se cumple entonces que cuando están los vectores, los giros de un vector en este sentido son positivos y en este otro son negativos. Pero ¿qué pasa si yo lo estoy viendo por detrás? Es decir, estoy acá atrás de este sistema
Me va a ser complejo poderlo dibujar. Yo estoy acá de observador, ¿sí? Estoy detrás del sistema, pues para mí entonces ahora lo estaría viendo que está girando al sentido horario y podrían ser positivos, como en este caso. Si yo tuviera este sistema donde tengo X y donde tengo Y, aquí, siempre conservando el sistema, los sistemas de extrógiros, ¿no? X, este sería Y. Y en este caso aquí, el Z está representado por una cruz. Voy a poner la X, voy a tratarla de alinear. A ver si me quedó. Ahí está. Y esa cruz, cuando es cruz, quiere decir que está entrando o se está viendo la parte de atrás de la flechita, lo cual indicaría que este iría para acá. ¿Sí? Este es el eje Z. Entonces, aquí sí, en este caso, estos serían giros positivos y del otro lado serían giros negativos, porque lo estoy viendo por detrás, ¿no? Entonces, este es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de estar asignando el sentido de giro. Y a la hora de resolver la cinemática inversa también, si se nos va por ahí un signo, cómo está girando, no podemos hacer que converjan las funciones. Entonces, es muy importante identificar esto, ¿no? Así es que póngale un poquito de cuidado en cuanto al ángulo que está girando, ¿no? Al sentido positivo o negativo. En fin. Ok, y dice, un eslabón es considerado como un cuerpo rígido. Bueno, esto ya lo hemos platicado. Y una vez que identificamos la parte de los sentidos de los giros, podemos asignar cada uno de estos componentes, ¿no? Por ejemplo, voy a regresar acá. Entonces comenzaríamos asignando, decíamos, esta cuestión, pues primero enumerando los eslabones, ¿no? Entonces decíamos que este era el 0, este era el 1, este era el 2, 3, y aquí vamos a tener 4 y 5. Ahorita les pongo un esquema donde a lo mejor se ve mejor. ¿Sí? Luego identificar las articulaciones y también las íbamos a enumerar. Voy a ponerlas en verde a ver si se alcanzan a ver. Y esta unión de estos dos entre la base y la primera plataforma va a ser la articulación 1. Esta sería mi articulación 2. Esta es la articulación 3. Y aquí vamos a encontrar la 4. Y finalmente aquí la 5. ¿Vale? Ok, ahí se sobrescriben, pero bueno. Y seguimos entonces con la asignación de los sistemas de coordenadas. Voy a tratarla de poner en azul. Entonces, el eje Z se asigna a las articulaciones, ¿no? Entonces tenemos aquí el primer Z. Este sería otro Z sobre esta articulación, la 2. Y tenemos dos opciones, ya sea que vaya hacia acá o al revés, ¿no? Z. Y lo mismo para este. Aquí tendríamos otro eje. Lo mismo, puede ser que esté hacia acá, hacia abajo, o hacia adentro, hacia arriba. Esto sería la posición, ¿no? Por lo general, casi la mayoría de los esquemas lo traen en este sentido, ¿no? Tanto de los manipuladores industriales como los que podemos encontrar en literatura. Entonces, para coincidir con algunas de las orientaciones, vamos a poner aquí los zetas. No necesariamente tiene que ser así, ¿eh? Les digo, esto es criterio, digamos, de cada quien del que está modelando, pero la mayoría de los modelos vienen así. Y en este caso, este sería el último eje Z, ¿sí? Y el otro sería considerando el último eslabón, ¿no? Que tiene que ser igual. Ahora, X dice que X debe ser perpendicular al anterior. Pues podría ser que yo ponga aquí este eje X. Y recuerden, en este caso, aquí para la hora de asignar los temas de coordenadas, X
puede estar en cualquier plano en este lado, ¿no? Es decir, puede estar aquí, hacia arriba o hacia atrás, ¿no? No puede estar en este lado porque ya está asignado a Z, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros escoger cuál. Pero recordemos, X de preferencia debe de ser normal o perpendicular al Z anterior. Entonces, esto me está descartando este elemento y este, ¿sí? Entonces, este, pues ya no serían opción porque si no, se va a complicar la cuestión de determinar los parámetros de Tenavit. Y otro de los tips es que X, por lo general, apunte al siguiente eslabón, pues para que también queden alineados los sistemas y nos queden las matrices identidad. Ahorita van a ver por qué. Y a la hora de tenernos la matriz identidad, a la hora de resolver el modelo, de simplificarlo, pues es más sencillo, ¿no? Entonces, esto también me descarta este eje. Entonces ahí tendríamos X. Obviamente, entonces también tendríamos aquí otro X, el otro X. Y aquí, pues simplemente cuidar que sea perpendicular a este. Entonces nos queda o hacia abajo o hacia arriba. Yo lo voy a poner hacia abajo. Y este, pues queda exactamente igual porque es el sistema que termina para la herramienta. Y Y, pues simplemente va a completar el sistema de dextrógiro, ¿sí? Que cumple con la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, si este es X y Z está hacia arriba, Y obviamente va a quedar hacia acá para cumplir con esto de la mano derecha. Lo mismo aquí, si este es X y Z está hacia este lado, ¿hacia dónde debe de estar Y? ¿Hacia arriba o hacia abajo? A ver si entendieron lo del sistema de estrógiro. Sí, si eso lo domina, ¿no? Los platicó con el profesor Gerardo. Ah, que andaba de gira. ¿No? ¿Hacia dónde lo pongo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Volado. ¿Cuál, profe? El sistema, el Y, para completar el sistema de dextrógiro en la articulación 2. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. ¿De arriba? ¿Y abajo? Hacia abajo, hacia Abajo. arriba, hacia abajo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Es hacia abajo. Si yo lo dejo hacia arriba, es un sistema desbógiro. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo? Ese no nos va a ayudar para la convención. Recuerden, X, Y y Z saliendo. Eso es un sistema de dextrógiro. Un sistema de desbógiro sería X, Y y Z entrando. Eso es desbógiro. Este no lo vamos a ocupar, ocupamos este. Entonces, aquí lo que pasa es que está rotado, ¿no? Está cambiada la orientación y además lo estamos viendo por detrás, era lo que les decía. Entonces, pero para completar el sistema de desbógiro es con respecto a el movimiento hacia abajo. Lo mismo, entonces, estos sistemas, vean, como ya están alineados, pues lo completo hacia abajo, hacia abajo. Aquí en este caso, ¿hacia dónde iría Y? En el sistema que sería el 4 y el 5. Las opciones restantes son hacia la derecha o hacia la izquierda. Igual aquí, derecha o izquierda. ¿Hacia dónde van? La derecha. Hacia la derecha. X, Y, Z hacia la derecha, excelente. Ambos van hacia la derecha. Si lo pongo yo hacia la izquierda es un sistema desbógiro, que es este, y este no me sirve a mí. ¿Vale? Y así queda entonces, esa es la forma de empezar a asignar sistemas de coordenadas. Considerar lo que va a ser el eje Z, siempre va a ir en el eje principal de la articulación, ya sea de rotación o de traslación. X, el de la base, pues no importa hacia dónde lo pongamos, pero de preferencia que apunte hacia los otros eslabones,
pero en este caso, como vamos a tener una referencia en una mesa de trabajo, tal vez este sistema de referencia se alinee con la mesa, ¿no? Debe de ser, eso sí, debería ser perpendicular al anterior, pero ya no hay ningún anterior, no importa. En este caso, este sí. Es perpendicular al Z anterior, que podría ser hacia adelante o hacia atrás, pero de preferencia apuntando al siguiente eslabón, que sería acá adelante. Ahí lo tenemos con todos. Y el Y, pues, completa el sistema de coordenadas, que era una de las cuestiones que por ahí tenían duda, tenían el problema a la hora de asignar los sistemas en algunos modelos y esquemas que no traían esta asignación. Entonces, ¿aquí alguna duda? No. No, ¿No? profe. ¿Seguros? Bueno. La siguiente sesión, pues vamos entonces a comenzar a platicar, bueno, no a platicar, a recordar lo que es la parte de los parámetros de Dynamite. Una vez que se tienen esta cuestión de la asignación de los sistemas, pues ahora hay que empezar a identificar con estos parámetros lo que van a ser las características de estos elementos, ¿no? Es decir, el descentramiento, el ángulo, la parte de la rotación con el X, Y, Z, todo eso lo que ustedes aprendieron casi de memoria para obtener la tabla, de Dynamite y Kartenberg de los parámetros y empezar a identificar cada uno de estos componentes, ¿no? Y ver de dónde sale esa matriz de Dynamite. Bueno, si no hay ahorita dudas sobre la asignación, sobre lo de la matriz de transformación homogénea, pues sería todo por esta sesión. Vale, muchas gracias, profesor. Ok, ¿Vale? profe, gracias. Bueno, pues, Sí, gracias, profe. buen día, muchachos. Igualmente, gracias. Igualmente.